28, 18, hay unas palabras del Señor Jesús allí. Dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y así termina el libro de Mateo. Vamos a tener un momento para orar. Padre, le doy gracias esta tarde por este tiempo que nos permites adorar y glorificar tu nombre. Te doy gracias por cada familia y cada hogar presente acá, Señor. Cada hogar representado en este lugar, te damos gracias, Padre. Te doy gracias también, mi Señor, por tus hijos que el día de hoy van a bajar a las aguas del bautismo. Yo los bendigo esta tarde en tu nombre y te doy gracias por ellos. Y pido por ellos, Padre, para que su fe permanezca, para que su ánimo nunca decaiga, para que este momento sea un momento más en su vida, progresando en su vida cristiana. Y para que, Señor, pueda el mundo dar cuenta y darse cuenta, Señor, del testimonio que ellos tienen en su corazón, que están dando este paso de fe hoy para obedecer tu nombre, para obedecer tu palabra y para glorificar a aquel que vive por siempre y que murió por nosotros. Gracias, Padre. Ayúdame a mí, Señor, a entregar este mensaje a mis hermanos y que ellos puedan, oh Dios, esta tarde recibir palabra tuya a través de tu siervo inútil, Padre. Yo solo quiero hacer lo que tú, oh Dios, me quieras mandar a hacer. Te doy gracias, Padre, y te pido que me uses para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué impide que usted sea bautizado? Si hay alguna persona que ya se bautizó acá, seguro hay varios ya que se bajaron a las aguas del bautismo, yo los felicito por eso. Pero el bautismo es un sacramento de la iglesia. La iglesia tiene dos sacramentos. La iglesia cristiana tiene dos sacramentos. El primero es la Santa Cena, que la celebramos regularmente aquí cada mes. Y cada mes nos reunimos y el único impedimento que hay para tomar la Santa Cena es que usted se pruebe a sí mismo y que usted diga: yo ya acepté al Señor en mi corazón y estoy bien con Dios, entonces voy a tomar la Cena del Señor. El bautismo es más o menos lo mismo, pero se hace una sola vez en la vida del creyente. Y es bajar a las aguas. Aquí hay agua y las personas que se van a bautizar van a bajar al agua y van a ser sumergidos en agua. Esto significa que han muerto al mundo, sepultados en agua, sepultados en semejanza de muerte del Señor. Pero también van a salir del agua resucitados para la vida eterna. Ese es el mensaje del bautismo. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque son órdenes del Señor. Jesús fue quien dijo que debíamos bautizar. Lea otra vez el versículo 19 y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Entonces, si Jesús lo ordenó, quiere decir que es un paso de obediencia al Señor. Es la primera cosa que podemos decir. Es un paso de obediencia al Señor. Si usted tiene cierto tiempo en su vida cristiana y quiere seguir adelante con el Señor, lo más justo, lo más lógico es que usted obedezca al Señor. Porque si no lo obedece, usted no tiene derecho a decirle siquiera Señor, porque al Señor se le obedece. Cuando oramos, siempre decimos Señor.
Y a veces no miramos las consecuencias de esa palabra. Cuando decimos Señor, es porque Él es Señor. Es porque Él es su Señor, es mi Señor. Y a Él le debemos toda la obediencia. Le debemos todo el respeto. Le debemos todo lo que somos. Por esa razón, si Él dijo que había que bautizarse, es precisamente para que nosotros podamos demostrar al mundo que hemos muerto al pecado y que estamos obedeciendo las palabras de Él. No necesita usted saber mucho para ser bautizado. La única cosa que necesita saber es lo mismo que necesita saber cuando va a tomar el sacramento de la Santa Cena. Que usted aceptó a Jesús en su corazón. Que usted creyó en el Señor con todo su corazón, con toda su alma. Usted aceptó la salvación que Cristo le dio. Y que usted se considera digno de tomar la cena del Señor. Cuando usted va a bajar a las aguas del bautismo es exactamente igual. Que usted murió al mundo y que usted aceptó al Señor Jesús en su corazón. Y que usted abrazó esa fe que lo llevó a recibir la salvación que Cristo le dio gratuitamente, y que ahora usted es un hijo de Dios por haber creído en Él y por haber confesado a Jesús en su corazón como único y suficiente Salvador. Y el segundo requisito es que usted se considere digno de bajar a las aguas del bautismo. Que usted diga: Señor, tú me conoces, tú sabes que yo tomo esto seriamente y ahora voy a bajar a las aguas del bautismo porque yo sé que estoy listo para este paso. Y no necesita pensarlo mucho. Yo conozco creyentes que tienen 20 años de haber creído en el Señor y todavía no son bautizados. ¿Qué están esperando? Y lo interesante es que se les pregunta a uno: bueno, ¿por qué todavía no te has bautizado? Y dice: bueno, es que yo todavía no estoy seguro. Todavía no me siento bien. ¿Cómo así que no está seguro? ¿No está seguro de obedecer al Señor? ¿Todavía no está seguro de que usted es salvo? ¿Todavía no está seguro de que el Señor lo salvó a usted y que usted le tiene que obedecer a Él? Al Señor no se le puede decir de pronto. Cuando el Señor da una orden, hay que cumplirla. Entonces el bautismo siempre es una señal de obediencia y por esa razón usted debe tomarlo. Obviamente con la seriedad que esto necesita ser tomado. Y recordando siempre que con el Señor usted no puede jugar. Las cosas de Dios son muy serias. Miren lo que dice la palabra de Dios rápidamente, porque el tema del bautismo es: ¿qué impide que usted sea bautizado? El tema del sermón el día de hoy: ¿qué impide que usted sea bautizado? El capítulo 6 habla del libro de los Hechos de los Apóstoles. Usted va a encontrar allí la historia de un hombre llamado Felipe. Este hombre, capítulo 6, versículo 5, dice que en el libro de los Hechos, dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y a Nicador y a Timón y Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Por qué leo este texto? Porque si usted lee un poquito más adelante, más atrás, los apóstoles, los 12 apóstoles, estaban bien ocupados sirviendo las mesas y ocupándose en cosas que no tenían mucho que ver con el ministerio que el Señor le había dicho. Y ellos mismos dijeron: no está bien que nosotros dejemos predicar la palabra de Dios para servir mesas y para atender a la gente. Vamos a buscar a personas que hagan este trabajo. Y buscaron a ciertas personas, y entre esas personas había un hombre llamado Felipe. Esta lista que usted lee allí, va a encontrar allí que había un hombre llamado Felipe. Dice: y este personaje, Felipe, me interesa mucho, porque él no solamente decidió reemplazar a los apóstoles en el trabajo que ellos estaban haciendo, que era servir las mesas y atender a la gente, sino que él recibió un llamado mucho más fuerte, que fue ir a predicar la palabra de Dios, predicarla poderosamente. Y en el libro mismo de los Hechos, capítulo 8,
ahí usted va a ver a Felipe ya no cuidando las mesas y sirviendo comida, que para eso fue que lo eligieron, pero él tomó un paso aún más adelante. Seguramente siguió haciendo ese trabajo, pero mire lo que pasó. Capítulo 8, versículo 4 de los Hechos dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, Felipe, cuando fue elegido también porque él era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Era un hombre que él tenía al Señor en su corazón. Porque en el capítulo 6, versículo 3 dice: vamos a buscar hermanos de nosotros, 7 varones que tenían buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, para que ellos hicieran el trabajo que hacían los apóstoles. O sea que Felipe no fue escogido ahí aleatoriamente, no, él era lleno del Espíritu, un hombre de buen testimonio, un hombre lleno de sabiduría. Pero Dios le dio el trabajo de servir mesas, y él lo hizo humildemente porque era un hombre humilde. Pero cuando llegó la persecución a la iglesia en Jerusalén, porque todos los hermanos estaban allí muy contentos en Jerusalén, muy felices, y todos iban al culto y allá comían y allá disfrutaban la comunión de la iglesia y todo, pero solo en Jerusalén. Y el Señor, si usted lee Hechos 1:8, en Hechos 1:8 el Señor les dijo a toda la iglesia, los que estaban ahí reunidos, les dijo: ustedes van a ser testigos míos en Jerusalén y no más. Solo Jerusalén, y ahí se van a quedar comiendo tranquilos, felices, contentos. No, ¿qué fue lo que les dijo? Me van a hacer testigos en Jerusalén y en Judea, en Samaria, y hasta el último rincón de la tierra van a ser testigos míos. Entonces los hermanos se quedaron en Jerusalén por un tiempo, hasta que el Señor tuvo que darles como una especie de empujoncito. Y se levantó una persecución tremenda a través de Saulo de Tarso, a través de Pablo. La iglesia fue perseguida, y por eso es que en el versículo 4 del capítulo 8 de Hechos dice que los que fueron esparcidos, porque la iglesia fue esparcida, salieron corriendo todos a diferentes lugares, y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, que eso era lo que quería el Señor desde el principio, que fueran testigos por todas partes anunciando el evangelio. Entonces dice la palabra, ya en el versículo 5 dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y allí les predicaba la palabra de Dios. Porque Felipe fue uno de los que fue esparcido, fue uno de los que miró que la obra estaba creciendo y decidió salir de Jerusalén e irse a Samaria a predicar la palabra de Dios. Interesantemente, si ustedes recuerdan un poquito la historia de Samaria, los judíos y los samaritanos no se hablaban. Ellos cuando había un judío y un samaritano juntos, ellos se odiaban. Ellos, si veía uno por allí, prefería la vuelta para no tener que saludar al samaritano. Se odiaban entre ellos por alguna razón. Tenían muchas cosas por las cuales estaban odiándose, pero increíblemente el evangelio los unió. Cuando ellos llegaron ya se hablaban, ya se comunicaban, ya ellos dejaron de ser enemigos y comenzaron a ser una sola iglesia. Es increíble lo que hace el evangelio. La palabra de Dios une familias. La palabra de Dios une al esposo y a la esposa para que se reconcilien si están enojados, y para que puedan iniciar una relación nueva en Cristo, para que los hijos y los padres se reconcilien, para que los hermanos que no se hablan, qué tristeza ver hermanos que tienen años de no hablarse, se odian, siendo hermanos, se odian entre sí. Esto ocurre todos los días en todas las familias, pero cuando llega la iglesia del Señor, la iglesia de Dios une. Porque ese es el propósito del Señor, unidos en uno en Cristo Jesús. Así que cuando llegaron a Samaria, Felipe fue a predicar la palabra de Dios allí. Y dice, miren el versículo 6, que esa es la parte que más me gusta. La gente, ¿cómo? Unánime. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. O sea, la gente unánime, estaban unidos. Unánime significa unidad, unánime significa no hay división.
Estaban contentos y unidos escuchando la palabra de Dios. En el versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, escucha, y se bautizaban hombres y mujeres. Esa era una de las razones por la cual Felipe también bajó a Samaria. Dice, vámonos, ya creyeron en un mismo día, creyeron y se bautizaban porque habían creído en su corazón. Hay algunos que dicen, yo tengo 20 años en el evangelio, pues que todavía necesito conocer más. ¿Y conocer más de qué? ¿Cuánto más quiere conocer antes de obedecer a Dios? Yo me pregunto, ¿cuántos de estos eran teólogos que conocían toda la Biblia? Si apenas habían recibido la palabra hacía poquito, pero ya se estaban bautizando porque habían conocido al Señor y sabían que Jesús era su Salvador. Entonces, dieron ese paso, pero les voy a mostrar uno muy interesante, un ejemplo muy interesante que seguramente les va a convencer que usted, la única cosa que usted necesita para ser bautizado es que usted realmente en su corazón usted haya conocido al Señor. Eso de que todavía no estoy seguro, ese es algo que el diablo le está metiendo a usted y siempre le va a meter eso. Tú no te puedes bautizar porque todavía no estás seguro. Tú no te puedes bautizar porque ¿qué van a decir en tu casa, tus familias? Tú no te puedes bautizar porque mira, ya estás negando la religión donde antes estabas y eso es un escándalo para la familia. ¿Cómo vas a causarle ese mal a la familia? Siempre el diablo va a poner algo allí para que usted tenga duda. Pero ¿qué impide que usted sea bautizado? Miren lo que dice capítulos 8, versículo 26 del libro de los Hechos. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Bueno, lo cierto, podemos dejar ahí un momentico, porque hasta donde yo sé, Felipe estaba en un lugar donde estaba en Samaria, y allá en ese lugar en Samaria era un avivamiento impresionante. Allá la gente estaba creyendo en el Señor y bautizándose todos los días. Eso llegaba gente arrepentida pidiendo bautismo, y Felipe no daba abasto con la predicación de la palabra. Hasta tuvieron que llegar los apóstoles. Dice más adelante que llegó Pedro y Juan a darle una mano a Felipe, porque no tenía era demasiada la gente que estaba llegando allí pidiendo bautismo, y había un avivamiento en esa ciudad de Samaria tremendamente fuerte, y todo el mundo quería ansioso escuchar la palabra de Dios. Y mientras Felipe estaba así en esa situación, así tan ocupado, bien ocupado, el Señor mandó un ángel a Felipe y le dijo, Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual está desierto. Entonces el ángel del Señor le dijo a Felipe, y Felipe se fue por ese camino. Recuerde, él estaba en un trabajo tremendo, bautizando a tanta gente y predicando la palabra en una forma tremenda. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Recuerde, Felipe estaba predicando en Samaria a multitudes. Y un ángel del Señor le dijo, Felipe, vete a ese camino. Y cuando se fue a ese camino hacia Gaza, se encontró con un solo carro. Iba un carruaje, el camino estaba desierto, no había sino un carrito por allí, y en ese carro había un hombre que era un etíope, funcionario de Candace. Era un hombre importante, pero era uno solo, una sola persona iba allí. Y el Señor le dijo a Felipe, el Espíritu del Señor le dijo a Felipe, acércate al carro.
Entonces, acudiendo Felipe, dice, versículo 30, dice, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo Felipe al que estaba leyendo, le dijo, oye, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Y qué le dijo él? ¿Cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Este hombre estaba leyendo del libro de Isaías porque él venía de Jerusalén, había ido a adorar a Jerusalén, y cuando venía estaba leyendo a Isaías. Pero le pasa lo que nos pasa a muchísimos cuando leemos la Biblia, y leemos y decimos, es que no entendí, ¿cierto? Yo conozco muchos hermanos que dicen, hermano, yo no entiendo lo que dice acá, y hay muchas partes de la Biblia que si usted no las lee con suficiente detenimiento y suficiente dirección espiritual, no la va a entender. Porque hay algunas cosas que hay que confesar son difíciles de entender y que usted necesita meterse en ellas. Y una de las cosas que estaba leyendo este hombre, estaba leyendo al profeta Isaías y él no entendía eso. Estaba leyendo pero no entendía. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dijo, si alguien no me explica, yo no voy a entender esto. O sea, si tú sabes esto, ven por favor, siéntate conmigo y explícame. Y entonces dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Este era un pasaje del capítulo 53, versículos del 7 al 8 del libro de Isaías. Pero este hombre funcionario no entendía. Él hasta le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta estas cosas? ¿De él mismo o de algún otro? Este hombre lo único que tenía era ganas de leer, ganas de saber, pero había muchas cosas que no entendía. Sin embargo, tenía ya ese corazón lleno de ganas de conocer, porque en Jerusalén había buscado de Dios y había creído en su corazón en el Señor. Así que dice la palabra de Dios que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, Felipe le habló lo mismo que le dijo a la gente en Samaria. Le habló de Jesús, le dijo, mira, Jesús murió por ti, Jesús murió en una cruz, Jesús murió para que tú tuvieras vida eterna, y si tú lo confiesas, lo aceptas en tu corazón, Él te puede salvar, Él te va a dar y te va a guiar a toda sabiduría, y vas a entender muchas cosas cuando hayas aceptado a Jesús en tu corazón. Cuando le abres tu corazón, si lo aceptas, vas a tener la salvación. Y todo lo que significa, eso es el evangelio. No necesita mucho saber usted acerca de Jesús para que usted pueda ser salvo. Lo único que necesita es arrepentirse en su corazón, que usted le faltó a Él, que usted le falló a Dios, que usted pegó contra Dios. Y una vez arrepentido de ese pecado, lo único que necesita es pedirle perdón a Dios por ese pecado, con sinceridad en su corazón, decirle, Dios, perdóname mi pecado. Y seguramente eso fue lo que hizo este hombre. Le pidió perdón a Dios, Señor, perdóname que yo he pecado contra ti. Y te acepto a Jesús en mi corazón, lo acepto con toda mi fe, porque yo sé que es todo lo que necesito, porque yo sé que es la verdad, es tu palabra. Y este hombre aceptó a Jesús en su corazón y estaba encantado y feliz, como muchos de nosotros aquí lo hemos aceptado. Muchos de nosotros hemos dicho, yo acepté a Jesús y Jesús va a ser de aquí en adelante el que va a guiar mi vida, y yo sé que con Jesús de aquí en adelante Él y yo somos más que vencedores, somos más que victoriosos. Entonces este hombre aceptó a Jesús en su corazón, con toda su fe, abrazó esa bendición maravillosa que el Señor dio cuando vino aquí a la tierra a morir por nuestros pecados, la salvación de su alma, y Él lo aceptó allí en su corazón. Entonces, mira lo que pasó. Dice que Felipe le explicó y le abrió y le anunció el evangelio de Jesús.
Cuando ya le anunció el Evangelio de Jesús, seguro él hizo una decisión de fe aceptando a Jesús en su corazón, porque fue para eso que Felipe le habló del Evangelio. Yendo por el camino, llegaron a donde había agua, mira, aquí hay agua. Llegaron a donde había agua. Y el eunuco, o el hombre funcionario de Candace, el cual Felipe le había anunciado la palabra, le dijo: mira, Felipe, aquí hay agua. ¿Y qué pregunta le hizo? ¿Qué impide que tú me puedas bautizar, Felipe? Felipe no le dijo: mira, primero tienes que leerte toda la ley, y primero tienes que leerte todos los libros de los profetas, y luego sí hablamos. Tampoco le dijo: mira, tienes que hacer 3 días de ayuno, y después de 3 días de ayuno vas a estar preparado para venir al bautismo. O tampoco le dijo: pues yo no creo que seas digno de ser bautizado porque apenas acabas de creer y yo creo que estás como muy nuevecito en estas cosas. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Esas fueron las palabras de Felipe. ¿Crees en tu corazón? ¿Creíste de verdad en Jesús? ¿Crees de todo corazón? Entonces, si crees de todo corazón y ahora eres un hijo de Dios, creo que puedes ser bautizado. Entonces el hombre emocionado, muy emocionado, mandó parar el carro, dijo al cochero: para el carro, por favor. Y los dos descendieron ambos al agua, ¿sí? Ambos descendieron al agua. Felipe y el eunuco fueron al río. Me imagino que era un río donde habían pasado, por lo menos una quebrada, porque él dijo: aquí hay agua. Y mandaron, y dice que bajando al agua los dos, Felipe lo bautizó. Es interesante esta parte, porque Felipe hubiera podido decirle a Dios: Dios, pero ¿qué es lo que tú crees acerca de tu palabra? Yo estoy predicándole a miles aquí en Samaria, predicando a una multitud que creyó y bautizando por cientos, y me mandas a un lugar donde hay una persona que apenas está creyendo. Felipe no hizo ese reclamo a Dios. Le dijo, Felipe estaba gozoso también de servir a Dios, porque él le dijo: no me importa, Señor, si me mandas, yo antes servía mesas, ahora estoy bautizando miles, pero si me mandas a bautizar a uno solo, voy a tener el mismo gozo. Amén. Y eso me da alegría que haya por lo menos 3 personas hoy que van a ser bautizados acá. Me da gozo y me da alegría eso. También yo he ido a lugares donde he bautizado solo una persona, una solita, y he recorrido varias millas, muchas millas, para ir y llegar a un lugar donde hay agua y bautizar a una sola persona, y esa persona seguía gozosa y feliz porque se había bautizado. Y también hemos ido a lugares donde hemos bautizado muchos a la vez también, 100, 200, 300 o más. Así que con mi esposa le damos gracias a Dios de que si es uno, gloria a Dios; si son 2, gloria a Dios; si son 3, gloria a Dios; y si son muchos, gloria a Dios; pero si no hay sino uno, gloria al mismo Dios, con el mismo gozo y la misma alegría. Amén. Y este día tenemos una alegría inmensa, porque hay 3 personas que le han dicho al mundo, como cantábamos ahora: ya todo dejemos seguir a Jesús. Ahora yo sé que el Señor, estoy bajando a las aguas para glorificarlo a Él, para obedecer su palabra, y porque quiero seguir adelante, porque quiero que mi familia se sienta orgullosa de mí, quiero que mis hijos se sientan orgullosos de mí, quiero que mi esposa se sienta orgullosa de mí, quiero que mi familia vea lo que Cristo ha hecho en mí, porque es para eso, es un testimonio que usted está dando. Y el testimonio no solo va a ser cuando usted baja al agua, pero cuando sale del agua es cuando más testimonio va a seguir dando, porque usted va a mostrar lo que Cristo ha hecho en usted, y eso va a servir para que otros quieran conocer de Dios y decir: yo quiero ese mismo Dios que este hombre tiene, porque lo que yo he seguido no me ha servido, porque lo que yo estoy siguiendo me está destruyendo. Quiero servir al Dios que sirve mi hermano, que yo estoy seguro que me va a ayudar. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos testigos de Él. Cuando usted está bajando a las aguas del bautismo, está dando testimonio de esa fe en Cristo Jesús. Dice la palabra que cuando bajaron al agua, Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua,
Interesantemente, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe a otro lugar. Y cuando miró el hombre que salió del agua, no vio más a Felipe. ¿Qué se hizo? El Espíritu de Dios se lo llevó, le dijo: ya cumpliste la misión que quería, ahora vete a otro lugar. Y allá Felipe fue a otras partes. La Biblia no dice más acerca, habla más bien, creo que en el libro de Hechos, por allá en el capítulo 20 y algo. Déjame mirar aquí rápidamente. En el capítulo 21 del libro de Hechos, la última parte donde nos habla de Felipe, la Biblia, capítulo 21, versículo 8, cuando le dice que Pablo al otro día saliendo, Pablo y los que con él estaban fueron a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, ¿sí?, el evangelista. Ya Dios le había quitado, lo había ascendido al cargo de evangelista. Felipe era evangelista y vivía en Cesarea predicando la palabra de Dios allá. Y un día llegó Pablo y hospedó a Pablo con todo su equipo misionero. Así que Dios tenía un gran trabajo para este hombre, pero en su tiempo le dijo: ve y bautízame a uno que yo necesito. ¿Usted cree que este hombre que fue bautizado hizo? Cuando salió gozoso de aquel lugar, no vio más a Felipe, pero siguió hacia el lugar donde iba, y seguramente, dice la palabra, iba gozoso. Sí, Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio por todas las ciudades, pero el eunuco no lo vio más y siguió gozoso por su camino, porque había aceptado a Jesús y había sido bautizado. Cuando llegó a su casa, me imagino que le contó a su familia: soy cristiano, ya fue bautizado, el Señor me cambió, y yo lo voy a decir en el bautismo, soy una nueva criatura. Y me imagino que estaba contando y hablando a todos, porque a eso nos mandó el Señor. Así que era el propósito de Dios que una sola persona recibiera la palabra, para que en aquel lugar se multiplicara. La palabra se puede multiplicar con uno solo que esté dispuesto a ir a hablar, con uno solito. Y yo estoy seguro que este funcionario, cuando llegó allí a Candace, empezó a hablar del Señor también, y muchos conocieron de Dios a través de él. Así que Dios tiene un plan grande, y el plan que Dios tiene con ustedes, 3 que están siendo bautizados hoy, es ese: que ustedes cuenten lo que Dios ha hecho por ustedes, que ustedes sigan gozosos, más gozosos todavía, buscando de Dios con más ganas, porque Dios tiene un plan grande y maravilloso para ustedes. Un plan para prosperarlos, un plan para bendecirlos, un plan para darles futuro. No es un plan para hacerles daño, ni para que usted se sienta mal. Me da mucha alegría escuchar lo que pasó con mi hermano Francisco, porque hace como un mes nos reunimos una vigilia acá, y él estaba, lo que llaman ustedes, agüitado, ¿no? ¿Sí? Como aburrido, así agüitado. Y bueno, bueno, es que con mi hija las cosas no están marchando bien, y la relación no está marchando bien, y yo quiero que me oren por mi casa, y especialmente porque yo amo mucho a mi hija. Yo quiero que ella esté feliz y que se sienta orgullosa de mí. Y la última vez que tuvimos la vigilia, que fue el viernes, ya él venía con otra cara, sonriendo, bien bonito, de oreja a oreja, y ya sonriendo. ¿Y qué pasa? No, pues ahora ya me hablo con mi hija, ya nos hablamos bien, ya nos saludamos, ya ese tiempo de enemistad se fue, se acabó, y ahora somos otra vez una familia. ¿Quién hizo esto? El Señor. La gracia de Dios es el que nos pone bien con todos, y eso quiere hacer Dios con todos. Dios quiere darle a usted paz y felicidad, alegría, gozo permanente. La razón por la que usted sigue a Cristo y por la que usted obedece a Cristo es para que usted haga lo mismo que hizo este funcionario de Candace, y siga gozoso su camino. De aquí en adelante su camino debe ser aún más gozoso, porque cosas maravillosas vienen cuando obedecemos al Señor. Entonces vamos a tener un tiempo ahora para presentar a nuestros candidatos que van a ser bautizados el día de hoy, y vamos a llenarnos de gozo y de alegría. Esta parte es importante que mi esposita esté presente. Pastor César, si me la llama, por favor, porque ella se siente muy feliz de poder participar también. Ella ha hecho mucho esfuerzo, y yo la he escuchado orando todos los días por ellos, pidiéndole a cada uno de ellos, por todos aquellos que todavía no son bautizados, por todos aquellos que todavía están en ese plan de decir: todavía no estoy seguro, para que tomen una decisión y de una vez sigan adelante con el Señor, como el Señor quiere que nosotros sigamos.
firmes y gozosos en nuestro camino. Así que damos gracias a Dios y vamos entonces primero a presentar a los hermanos que van a ser bautizados. Aquí hay 3 sillas, voy a pedir que se sienten aquí en estas 3 sillas que están. Ustedes que van a bajar al bautismo, voy a pedir que por favor vengan y vamos a terminar esta parte de este